podemos pensar en una onda como una alteración vibrátil mediante la cual se transmite la energía. Como las ondas normalmente no se ven, por ejemplo, una onda sónica, que puede un sonido muy agudo, ¿verdad? Hay sopranos que con la voz rompen cristales, copas de cristal, ¿verdad? Entonces, ese sonido, aunque no es energía electromagnética, se transporta en forma de ondas. Mientras más corta sea la longitud de onda, lo vamos a ver, más energética es la onda, ¿verdad? Entonces, lo que más se asemeja a una onda es una ola. Las olas en realidad son ondas, ¿verdad? Que se rigen por el comportamiento de las ondas. Aparte, la ola que uno al final es la misma ola la que estalla, ¿verdad? Y hacemos claro que una onda transfiere energía. En las películas en donde cae un asteroide a la Tierra o como por ejemplo la película 2012, ¿verdad? Que se mueve la corteza terrestre, entonces se producen tsunamis, ¿verdad? No sé si vieron la película 2012. Entonces por ahí están destruyendo Washington, ¿verdad? Con una ola semejante a la que ven ustedes ahí. Si uno va a la playa y una ola chiquita lo hace dar 3, 4 vueltas y comer arena, no digamos una ola de esta magnitud, se imaginan, ¿verdad? Sería totalmente catastrófico. Pero trato de transmitir una idea. La onda transporta y transfiere energía. Por eso es que los tsunamis son tan destructivos. ¿Saben qué es un tsunami, verdad? Sí. Sí saben. A ver, ¿quién me dice que es un tsunami? Un terremoto en el agua. Bueno, eso lo provoca, pero el tsunami en sí, ¿qué será? Es una ola que puede llegar a medir hasta 100 metros. Una o más olas, ¿verdad? Sí, son olas gigantescas. Imaginan una ola de 100 metros. Esa cosa destruye, ¿verdad? Obviamente destruye. Una ola de 15, de 10 metros es una enorme ola, ¿verdad? Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Que una onda transporta energía. Una onda presenta una variación regular de las crestas y los valles. Representamos varias ondas en el diagrama de la derecha. Entonces observen ustedes ahí que tienen una onda, ¿no? Hay una línea media que divide la onda y esa línea es imaginaria, ¿verdad? No es que exista dentro de la onda. Esa línea imaginaria divide la onda en dos. La parte superior se denominan crestas y la parte inferior se denominan valles. ¿Qué sabe el mensaje? Bueno, entonces, ahí observan ustedes dos crestas y observan dos valles, por lo menos en la figura de arriba. Observen que la distancia que existe entre el punto más alto de una cresta y de otra se denomina longitud de onda. Esa distancia es exactamente igual si se mide en los valles o en el fondo de la cima, pero una cima con S, porque cima con C es la parte más alta de un volcán, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, cima con S significa la parte más baja de un foso. Entonces, y
Ya sea en las crestas o en los valles, la longitud de onda es la misma. La distancia que hay entre el punto más bajo y la parte media de la onda, esa que es imaginaria, y la parte más alta de la cresta y la parte media de la onda, se denomina amplitud. Frecuencia es el número de ondas que pasas por un punto particular por segundo. Ahí encuentran esta onda de arriba, es una onda con muy baja frecuencia. La onda de en medio tiene una más alta frecuencia y la onda que está abajo tiene una frecuencia alta. Entonces, esas son las partes de una onda. También se puede ver aquí en este otro diagrama, en estos otros dos diagramas, las partes de la onda, ¿verdad? Aquí observan la longitud de onda, que más claro no se puede. Aquí ilustra que es un período, ¿verdad? Un período es una cresta más un valle. Y cuando la onda toca el punto medio de la onda, forma una fase que se llama nodo, ¿verdad? Entonces, y la amplitud que también está clara ahí. En la figura de aquí abajo podemos observar una onda, dirección de propagación, la amplitud, la longitud de onda y una comparación de dos ondas en el lado derecho, donde una tiene mayor frecuencia y otra menor frecuencia. ¿Cuál tiene mayor frecuencia, la de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, la menor frecuencia. La de arriba tiene menor frecuencia. Recuérdense que hay más ciclos en la de abajo que en la de arriba, hay más periodos, ¿no? Entonces, quiere decir que ahí hay mayor frecuencia. La rapidez es otra de las propiedades importantes de una onda, que depende del tipo de onda y del medio en el cual viaja, por ejemplo, aire, agua o vacío. La rapidez U de la onda es el producto de su longitud y la frecuencia. El concepto esencial de la ecuación de la rapidez de la onda se comprende mejor cuando analizamos las dimensiones físicas contenidas en los tres términos. La longitud de onda expresa la longitud de la onda o longitud onda, y la frecuencia representa el número de ondas por unidad de tiempo, es decir, ondas tiempo. Ondas y ondas se elimina y queda longitud por tiempo. La longitud de onda se expresa de manera regular en unidades de metros, centímetros o nanómetros, y la frecuencia se mide en hertz, donde un hertz es igual a un ciclo por segundo. El término ciclo se omite y la frecuencia se expresa como, por ejemplo, 25 partidos segundo o 25 segundos a la menos 1, lo que se lee 25 por segundo. Ahora, vamos a ver lo que nos interesa ver de todas las ondas. Nos interesan las ondas provocadas por la radiación electromagnética. La radiación debe entenderse por la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas a través del espacio de un medio material. Existen muchos tipos de ondas, como las del agua, del sonido y de la luz. En 1873, James Clerk Maxwell propuso que la luz visible se compone de ondas electromagnéticas. De acuerdo con esta teoría, una onda electromagnética tiene un componente de campo eléctrico y un componente de campo magnético. Ambos tienen la misma longitud de onda y frecuencia y por lo tanto igual rapidez, pero viajan en planos perpendiculares entre sí. Observen por favor que en esta figura que está a la derecha, entre los ejes Z y tiene que ocupar dos.
En el eje Z viaja el campo magnético que está en rojo y en el eje Y viaja el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces siempre por eso se llama electromagnética, electro de electricidad, magnética de magnetismo. Entonces una onda electromagnética siempre posee dos componentes. La radiación electromagnética es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas electromagnéticas, es decir, que tienen un componente en el campo eléctrico y un componente en el campo magnético. Esta otra figura se puede ver que una onda electromagnética son dos ondas que viajan perpendicularmente, ¿verdad? El espectro electromagnético se pueden clasificar y ordenar las ondas electromagnéticas de acuerdo a sus diferentes longitudes de onda y frecuencias. Llamamos a esta clasificación el espectro electromagnético. La tabla siguiente muestra este espectro que consiste de todas las clases de radiación electromagnética que existen en nuestro universo. Ahí la tienen. Una pregunta. ¿Quién de ustedes ha visto un diagrama de una célula animal en una biología, por ejemplo? Ninguno. No. No les creo. No creo que... No, Inge. ¿Los que llegaron biología qué? ¿En bachillerato? No me van a decir que no llegaron a célula. Ustedes todos hicieron el examen de biología. Tuvieron que haber visto célula para poder hacer el examen de biología. De veras, nunca han visto una figura de un diagrama de la célula animal. No les creo. Sí, ingeniero, es un círculo, ¿no? Ah, más o menos, sí. Y ahí tiene las mitocondrias, que los ribosomas, que el ergastoplasma granular, que el cuerpo de Golgi, que la membrana celular, que los gránulos, etcétera, ¿no? Entonces, ese esquema no lo cumplen todas las células animales. Hay células que son más sencillas, pero en ese esquema se incluyen todos los organelos que se han encontrado en las diferentes células animales o el diagrama de la vegetal, ¿verdad? En este caso, lo mismo ocurre con este diagrama. Por ejemplo, una estrella de neutrones. Si una estrella de neutrones emite rayos cósmicos, rayos gamma, rayos X, luz ultravioleta, infrarrojo porque transforma calor, una estrella prácticamente emite todo. Aunque un horno de microondas, por ejemplo, solo emite microondas. Un horno de microondas jamás va a emitir rayos X o rayos gamma. Una cámara de rayos X no va a producir luz ultravioleta, ¿verdad? Produce rayos X, para eso está hecha. El radio FM/AM, lo que capta son ondas de radio. No va a captar calor ni luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces, observan ustedes que el esquema está clasificado de mayor frecuencia a menor frecuencia. Quiere decir que los rayos gamma, aquí faltan los rayos cósmicos, los rayos gamma son los más energéticos de este esquema, ¿verdad? ¿Y cómo lo sabemos? Pues la frecuencia es de 10 a la 24 ciclos por segundo, ¿verdad? Es increíble la frecuencia. 10 a la 24 es
un poquito más grande que el número de Avogadro, ¿no? Entonces es muy, muy grande. En tanto que las ondas el calor, por ejemplo, se transmite en una frecuencia de 10 a la 14 o de 10 a la 12. Las microondas tienen energía, sí, si no, no calentaran el agua, ¿verdad? O porque el horno de microondas lo que calienta es el agua que contienen los alimentos. Y es la frecuencia es de 10 a la 10, emite bastante calor. Pero observen, por ejemplo, que la frecuencia de la luz de la longitud de radio es muy pequeña, ¿verdad? Entonces vean la longitud de onda, ¿verdad? En el caso de los rayos gamma, 10 a la menos 16 es una cosa chiquititita, ¿verdad? Casi es un raya pegada a raya, ¿verdad? Si uno la quisiera dibujar. Mientras que las ondas de radio van de 1 metro a 100 metros, ¿verdad? ¿Verdad? Y las ondas de radio largas, cada onda 10 a la 4 metros, entonces es enorme. De este espectro electromagnético solo podemos ver la franja de color, que se llama espectro visible, que va desde el ultravioleta profundo hasta el infrarrojo profundo. Entonces, vemos, estos son los colores que vemos y las distintas tonalidades que vemos. El ojo humano no puede ver ni rayos gamma, ni rayos X, ni microondas, ni luz ultravioleta, ni luz infrarroja, ¿verdad? Entonces, este es el esquema, ¿verdad? Este es el único esquema que vemos, que va desde los 380 nanómetros, que ese no lo vemos porque es ultravioleta profundo, ni el ultravioleta, el violeta sí, el ultravioleta no, y el infrarrojo tampoco, ¿verdad? El rojo sí, pero el infrarrojo ya no se ve, por eso es que el ultravioleta profundo lo pone en negro y el infrarrojo profundo lo pone en negro, porque ese rojo ya no lo vemos, está abajo del rojo. Entonces, ese es el espectro electromagnético. Mañana empezaremos con la teoría cuántica de Planck. Hoy el examen nos cortó bastante espacio. Pero bueno, si no tienen ningún comentario, nos vemos el día de mañana a la misma hora ya en clase normal. ¿Alguna pregunta, comentario? Inge, yo tenía una duda sobre, me acuerdo que hay unos ejercicios que hacer del libro de Shaun. Todavía no los he elegido. Ah, ok. Esa va a ser la tarea 7. Ah, ok. Gracias. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces mañana, muchachos, a la misma hora. Ingeniero, disculpe, yo tengo una semana antes. Unos 3-4 días antes. Por ejemplo, puede ser un jueves para lunes. O un lunes para jueves. Y sí, vamos a estar examinándonos, vamos a estar examinándonos así por unidades. Sí. El parcial lleva las primeras 2 unidades. Gracias, ingeniero. Feliz día. Buenos días, Gracias. nos vemos. Feliz día. Bueno, yo los dejo porque Feliz día. tengo laboratorio. Feliz día, licenciado. Pues. Feliz día, Nos vemos, licenciado. Feliz día, nos vemos. Nos vemos.